Muy buenas noches. ¿Cómo están, amigos, hermanos? Muchas bendiciones para todos ustedes. Esta noche pues quisiera traer una enseñanza de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 2. Saludamos a los hermanos que nos ven desde el extranjero, a los amigos que nos ven en diferentes partes del Perú y hermanos, por supuesto, pastores, creyentes de diferentes iglesias que también nos sintonizan y se gozan de la palabra del Señor. Muy bien, capítulo 2 de Génesis, dice la palabra del Señor en el versículo 17. Voy a leer del 16 para entenderlo mejor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bendito el nombre del Señor. Hay un misterio revelado en la palabra de Dios que cuando uno lo va analizando detalladamente, uno va descubriendo esa riqueza, esa fuente de verdades que Dios tiene en su palabra, en el contenido de su palabra, hermano. La palabra de Dios está llena de proteínas y de vitaminas para el alma. Así como nosotros podemos comer los vegetales, las carnes, la leche, los huevos, y estos encierran un gran contenido de proteínas y de vitaminas de diferente índole, vitamina A, vitamina D, vitamina C, etc. Así es la Santa Biblia. La palabra de Dios es una comida espiritual que contiene una fortaleza, está llena de proteínas, de vitaminas, si queremos compararlo, que nutren nuestra alma y por supuesto, al nutrir nuestra alma nos hacen más fuertes y más conocedores de la voluntad de Dios. Hemos leído acá unos versos en el cual el Señor le menciona al hombre una condición dentro de ese paraíso que él había creado. Porque si bien es cierto, el mundo, hermano, fue creado por el Señor y separó Dios las aguas de las aguas y se produjo la hierba en todas partes. Pero independientemente de esa creación maravillosa de Dios, Dios separó un territorio llamado el Edén. O sea, el Edén no era el paraíso solamente, sino era un territorio. Y dentro de ese territorio del Edén, Dios hizo un paraíso. Así es como lo revela la Biblia. Ahora, cuando Dios hace el paraíso y pone todos los árboles maravillosos que iban a servir de alimento para el hombre y de disfrute, Dios le hace una advertencia al hombre y le dice: de todo árbol, ¿no? Como hemos leído acá, ¿no? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. O sea, con toda libertad. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, yo no sé si este árbol estaba en el centro o a un costado. La Biblia no lo detalla. Solo dice que del árbol que está, ¿verdad? A ver, lo leemos de nuevo.
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, no habla de ubicación del árbol, pero sí habla de algo muy interesante, porque Dios menciona dos cosas. Menciona que ese árbol, que es la primera cosa, el árbol, y la segunda es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Noten que emplea la palabra ciencia, que es muy importante entenderlo. ¿Por qué Dios no dijo simplemente el fruto que contiene el bien y el mal? No. El Señor habló y dijo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y menciona la ciencia. ¿Y qué es la ciencia? ¿Algunos de ustedes saben qué cosa es ciencia? Ciencia se clasifica dentro del orden de la observación y de la experiencia de eso que estamos observando, que nos sirve para generar el desarrollo. Es decir, el hombre observa y se genera un montón de conjeturas, pero en la medida que va pasando el tiempo, el hombre va descubriendo, y a ese descubrimiento, a ese conocimiento que le da esa observación, se le llama ciencia. Y el hombre entonces, una vez que descubre, comienza a generar desarrollo, inventiva en base a aquello que ha observado. Y esto se traduce en forma global como una ciencia, como ciencia. La ciencia de observar, de investigar, ¿no? Que observar es investigar. Cuando una persona observa detenidamente algo, está tratando de descubrir algo, está tratando de encontrar una razón de ese algo, el por qué. Entonces, cuando logran encontrarlo, pues a este hecho se le llama ciencia. Y por supuesto, producto de esta realidad, es que aparece ya todo el tema del descubrimiento, la investigación, el desarrollo, la tecnología y la ciencia en sus diferentes áreas. En sus diferentes áreas. Porque el hombre, cuando fue creado solamente para el bien. ¿Y por qué le llama ciencia del bien y del mal? ¿Por qué lo aplica como ciencia? ¿No se supone que ya el hombre conocía el bien? Sí, conocía el bien, pero no conocía el mal. Cuando el hombre y la mujer comen del fruto, sus ojos se abren. Y les voy a poner la comparación para que podamos entender lo que estoy diciendo fácilmente. El hombre, Adán y Eva, el hombre y la mujer, fueron creados ya a una edad, yo calculo, de 30 años, ¿no? Yo calculo eso, ¿no? O sea, el hombre no fue creado un niño o como un niño. No, él fue creado ya un hombre. Y la mujer igual. Imagino que ambos tenían la misma edad, tal vez un poquito más el hombre porque la mujer vino después. Pero el promedio es más o menos esa edad. La edad de Adán, 30 años, en que Dios lo creó. Y de ahí viene también el tema de los que creen en la evolución, que dicen que la Tierra tiene millones y millones de años. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó el universo, lo creó así como creó al hombre, en su estado ya de hombre, maduro. La Tierra fue creada así. La Tierra no fue creada todavía como
como algo que está gelatinoso y se va endureciendo con el tiempo, con los millones de años se fue endureciendo y formándose las rocas. No. Dios creó al universo y creó al planeta Tierra, como los demás planetas, ya formado, ya estable, con sus rocas, con sus océanos, con todo. Con todo lo creó así de frente, ¿no? Por supuesto, si tuviéramos el cuerpo de Adán cuando fue creado y tuviéramos que hacerle un examen de ADN, definitivamente encontraríamos que ese cuerpo no es el cuerpo de un recién nacido, a pesar de que Dios recién lo ha creado. Pero si en ese momento en que Dios creó a Adán, nosotros o la ciencia hiciera un estudio de la edad del hombre, descubriría que tiene 30 años. Que no es un recién creado, un recién nacido, sino 30 años, porque fue creado con esa capacidad de una persona de 30 años, ¿no? Entonces, cuando se analiza la Tierra, se dice, la Tierra tiene millones de años. Sí, si usted hace un cálculo de la antigüedad de la Tierra, pues sale de que tiene un montón de años. Pero en realidad no fue creado hace un montón de millones de años, sino muchísimo menos. Solo que la Tierra fue creada completa, igual que todos los planetas, el universo fue creado completo. Si analizas el Sol tiene millones y millones y billones, trillones de años. Y no es así. El Sol, la Tierra y todo lo demás fue creado solamente miles de años. Solamente miles de años. No millones, sino miles de años. Pero fue creado ya conformado con todas sus estructuras como si tuviera millones de años. Igual que el hombre fue creado con toda su capacidad física como si tuviera 30 años, pero recién había sido creado. Ahora, bueno, dejemos eso ahí y vayamos a lo siguiente. El hombre fue creado a los 30 años, o con una edad de 30 años, pero el hombre no conocía el mal y fue creado con una inocencia total de un niño. Una inocencia, así como los niños son totalmente inocentes. Los niños no tienen ningún tipo de malicia. Estamos hablando de pequeñitos que todavía no despiertan a las cosas del bien y del mal. Ellos lo van a ir descubriendo. Así que Adán y Eva eran como niños en su mentalidad, en cuanto a su inocencia. Eran como niños en cuanto a su inocencia. No había malicia, no había pecado, no había malos pensamientos, no había intenciones malas, nada de eso había. Eran como niños. Mientras que ellos no comieran del fruto, ellos iban a seguir teniendo esa inocencia y esa santidad que da la inocencia. Porque la inocencia te da santidad, es lo que aplica la santidad. O sea, las personas santas, en el caso de Adán y Eva, eran santos, estaban en un estado total de pureza y de inocencia. De inocencia. Ahora, en nuestro caso es diferente. Nosotros tenemos que ir perfeccionando la santidad hasta llegar a la estatura, dice, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, quiere decir que nuestra santidad es una santidad que es dada en el momento que nos convertimos a Cristo. Somos santos en ese momento porque el Señor nos ha limpiado de pecado. Pero como tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, esa santidad, esa pureza con la cual hemos nacido de nuevo, en nuestro caso tiene que ser perfeccionada ahora. Ir perfeccionando esa santidad.
Y a través del tiempo y del conocimiento y de la búsqueda de Dios, vamos escalando peldaños, como dice el coro, hasta alcanzar la estatura de Cristo. A un varón perfecto, como dice Pablo. En el caso de Adán y Eva, no, ellos eran santos. Santos por naturaleza, sí, por naturaleza. Nosotros somos santos por adopción. El Señor nos ha adoptado hijos suyos y nos ha santificado. Pero tenemos la batalla de la carne y tenemos que perfeccionar la santidad. Pero ellos eran santos por naturaleza. No había pecado, no había malicia, no había maldad. Muy bien. Cuando ellos comen el fruto, se abren sus ojos. Es como cuando un niño descubre qué cosa es bueno y qué cosa es malo. El niño lo va descubriendo ¿cómo? Cuando la mamá le dice: no toques eso, no hagas eso, no digas eso, no se habla con la boca llena, no se levanta la mano, no se contesta así, y comienza a instruirlo. Entonces sus discernimientos de esa criatura se van despertando y comienzan a descubrir una serie de reglas, de ordenanzas. Ese descubrimiento y esa observación que hacen los niños sobre aquello que se le dice o aquello que están mirando, y ese descubrimiento es la ciencia, porque lo están descubriendo. Entonces, es la ciencia del bien y del mal. Lo están descubriendo. Sus ojos se han abierto ahora. Ahora empiezan a entender que hay cosas buenas y hay cosas malas. Antes no. Para ellos todo era bueno. Para ellos nada era peligroso. Para ellos nada era malo. Su mente totalmente pura, inocente. Pero conforme van creciendo y van observando y van descubriendo, por eso que los niños llegan a una edad de los 3, 4 años donde empiezan a hacer preguntas. Ellos empiezan a hacer preguntas. Mamá, ¿y por qué esto? Bueno, esto por esto, hijo. ¿Y por qué? Por esto ¿y por qué? Y está con esa pregunta, ese cuestionamiento del por qué y por qué y por qué. Porque están descubriendo. Porque su cerebro está en ese momento ya almacenando principios, valores, y van separando. Esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto. Se va grabando en su cerebro. Están descubriendo la ciencia, a través de la ciencia del bien y del mal. Descubren lo que es discernir entre lo bueno y lo malo. Por supuesto, de acuerdo a su estatura, de acuerdo a su edad. Van avanzando, ¿no? Los animales, sin embargo, no hacen eso. Por eso es que los evolucionistas, ellos no quieren aceptar que Dios creó al hombre, porque ellos quieren afirmar que los animales son los que a través de la evolución de las especies han logrado salir el hombre. Pero los animales no tienen ese discernimiento que tenemos nosotros. Los animales no viven por principios y valores morales, que eso es lo que nos diferencia entre los animales y nosotros. Ellos obedecen porque le instruimos así. Por eso usted ve que en un circo, un tigre de Bengala que de un zarpazo te puede arrancar la cabeza, se sienta como un gatito, ¿ah?, en una pequeña plataforma, y ahí se para en 2 patitas y ahí está sentadito, y salta y se mete por un aro y se abraza con el otro y camina, porque lo han adiestrado, los han domado, les han enseñado así, pero no porque ellos tengan esa capacidad, sino porque ellos no descubren
absolutamente nada. Los animales no son científicos. Los animales tienen un patrón de vida, un instinto que los lleva ya a ser así, porque así han sido creados, con ese instinto. El hombre no. El hombre evalúa. El hombre considera. El hombre comienza a investigar. El hombre llega a una conclusión y de acuerdo a su conclusión determina. Y ese es el libre albedrío. Esa es la voluntad propia. Esa es la libertad que tenemos todos los seres humanos para escoger entre lo bueno y lo malo. Y dependiendo de a quién servimos o quién nos gobierna, nosotros vamos a comenzar a llevar nuestros sentidos y nuestro discernimiento en base a esa opción que nos gobierna, porque en el mundo espiritual hay dos poderes, amados hermanos. El poder del bien, que es el poder de Dios, el poder del mal, que es el poder del maligno. Y entonces, no es que el diablo te obliga, sino te seduce, te llama a que tú pienses de una manera, te engaña. Y cuando logra engañarte, tú simplemente ejecutas. Y cuando tú ejecutas y pecas, quedas atado ya a ese pecado. Por eso dijo Cristo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, esa persona ya queda a voluntad y merced del enemigo. El enemigo en esa área lo tiene atado, lo tiene amarrado. No puede zafarse, no puede, por más que quiera. Entonces vemos gente que está atada por el vicio del licor. No pueden dejar el licor. Dicen, no, sí, cuando yo quiero lo dejo. Mentira, no pueden. Otros están atados por la lujuria, otros están atados por el adulterio, otros están atados por la droga, otros están atados por la avaricia, la codicia. Hay ataduras muy fuertes. Y entonces el enemigo te domina, ¿no? Tú en otras áreas puedes ser muy buena persona. Tú puedes ser un excelente trabajador, una persona honrada. Tú puedes ser cariñoso, amoroso, pero tienes áreas que estás atado. Estás atado y no puedes zafarte. Por eso hay personas que dicen, yo soy bueno. Lo que pasa es que no sé por qué en esta área, o sea que no puedo dominarla. Me ata, me arrastra y sufren porque se sienten atados, que el enemigo ya les tomó el control. Dios, por otra parte, de la misma forma, trata de convencerte que Él es bueno. Y a través de su palabra y de su Espíritu Santo y de todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, trata de guiarnos, de hacernos ver que si nos acercamos a Él, seremos libres del pecado. Pero los placeres del mundo son muy fuertes. Y el hombre opta por los placeres del mundo. Y cuando ya se encuentra en consecuencia de ese problema, que ahí vamos a llegar. Bueno, el tema es de que Adán y Eva eran inocentes hasta que comieron del fruto prohibido. Ahora, Dios les dice a ellos algo muy interesante. El día que de él comieres, es decir, del fruto, ciertamente moriréis. O morirás, le dijo al hombre, ¿no? Y le menciona la palabra muerte. Adán en realidad no está al tanto de qué significa eso. Mire, hay muchas cosas que Dios nos dice en su palabra que usted de repente dice, bueno, yo la verdad no lo entiendo, ¿no? Yo no entiendo mucho de esto, ¿no? Si a mí me dicen que entiendes de la Biblia, no entiendo mucho de la Biblia. Yo no comprendo mucho, dice. Por eso es que Dios ha levantado a unos pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, a fin de perfeccionar, es decir, a fin de educar, a fin de enseñar, para que todos lleguemos al conocimiento de Dios. Entonces, lo que usted, por ejemplo, usted está dedicado a su trabajo, yo estoy dedicado al mío. ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo es considerar las Escrituras
considerar el conocimiento de Dios para luego servírselo a usted en un plato y usted lo pueda digerir fácilmente y crecer y ser fuerte y ser bendecido y recibir toda esa gloria divina. Ese es mi trabajo. Por eso es que yo no me puedo dar el lujo de hablar tonterías. Yo no me puedo dar el lujo de decir cualquier cosa. Yo tengo que estudiar. Yo tengo que meterme en la presencia de Dios. Yo tengo que pedir a Dios unción. Tengo que pedirle sabiduría. Tengo que pedirle entendimiento, revelación de su palabra. Porque la revelación de su palabra es la que me va a llevar a mí a entender cuál es su buena y perfecta voluntad, y yo se la transmito a ustedes. A través de esta vía, por ejemplo, se la transmito como se las estoy transmitiendo ahora. Entonces, cuando usted escucha, no solamente va a entender lo que yo digo, sino que como usted ya tiene conocimiento, porque usted también lee la Biblia, usted incluso va a ampliar, porque va a entender muchas cosas y va a añadirle muchas cosas que va a ampliar y perfeccionar todavía lo que yo le estoy enseñando. Entonces usted va a decir, entonces por eso es que esto otro es así. Ahí empiezas a entender. Ahí empiezas a entender. Bendito el nombre del Señor. Entonces tus ojos se abren. Ese es mi trabajo. Esa es mi función. Es un trabajo que no lo puede hacer cualquiera. Usted dirá, bueno, entonces yo también me voy a meter a estudiar y voy a comenzar a predicar y de esa manera voy a vivir de esa forma. Es que eso no lo puede hacer usted porque usted quiere, ni porque yo quiera. Porque yo nunca quise ser pastor. Ese es un llamado de Dios. El pastorado es un llamado de Dios. No es que yo quiero ser pastor y me pongo un terno y agarro una Biblia y pongo un púlpito, alquilo un local y ya soy pastor. No, tiene que ser llamado. Porque cuando eres llamado, eres ungido al ministerio. Y es ahí donde viene la revelación, la inspiración del Espíritu Santo. El conocimiento de la voluntad de Dios que está en su palabra. Tú puedes leer la Biblia en tu casa y tú puedes entender algunas cosas, pero hay muchas cosas que tú no entiendes. Y que cuando se predica, cuando un pastor, uno que es llamado por Dios, predica, se te abre el entendimiento. Y entiendes, captas, te das cuenta y dices, oiga, tienes razón, verdad, yo no me había dado cuenta de eso. Esa es la función, ese es mi trabajo. Y es un trabajo bastante fuerte, porque hay que conocer. Como usted ve, yo predico casi todos los días. Usted nunca me ve repetir el mismo tema. Todos los días tenemos un tema nuevo, un tema diferente. ¿Por qué? Yo podría predicar el mismo tema toda una semana, un mes. Pero es como si usted comiera arroz con frijoles todos los días, teniendo un montón de opciones. Bueno, ahora si no tiene, pues confórmese con lo que tiene. Pero si usted tiene un montón de opciones para comer diferentes potajes, ¿por qué va a comer arroz con frijoles todos los días? Entonces, si usted tiene un pastor que solamente le da arroz con frijoles, pues eso es todo lo que tiene, pues. Va a tener que comer arroz con frijoles. Y va a escuchar lo mismo siempre, adulterio, fornicación y borrachos y que no sé, ese es el único tema. Y que la mujer no vista ropas indecentes y que eso es lo que va a escuchar siempre, siempre. Pero cuando usted tiene un pastor que tiene revelación de la palabra, y no lo hablo, hermano, con jactancia, que Dios me libre de eso, sino tratando de enseñar, de que usted pueda entender el orden de los ministerios. Cuando usted tiene un pastor, que puede ser cualquier pastor en su país, en cualquier lugar del Perú, un pastor al cual usted es su padre espiritual y le enseña a usted, y su pastor es un hombre que estudia, ha sido llamado por Dios y tiene la revelación de la palabra, yo le aseguro que usted va a estar muy contento porque va a tener
diferentes tipos de potajes espirituales cada día. Y usted va a poder aprender y crecer rápido. Usted va a crecer rápido. Es como un niño, cuando usted lo alimenta bien, se desarrollan rápido. En un ratito ya son hombres, ya son fuertes, ya son grandes, que están bien alimentados. Así es en el campo espiritual. Pero si usted no tiene conocimiento de la palabra, usted se queda raquítico. Usted se queda pequeño, usted se queda sin fuerzas, no desarrolla bien. Adán y Eva fueron creados inocentes hasta que comieron el fruto prohibido y hubo un discernimiento del bien y del mal. Ahora, el mal te hace ver que tú eres malo y que lo que tú haces es malo y que tú no sirves, que tú eres una vergüenza, que tú no mereces a Dios porque tú has ofendido a Dios. El mal, el maligno, te mete eso. Es lo que él, a través de su astucia y mentira, trata de opacarte, de deprimirte espiritualmente. ¿Por qué creen que cuando Adán y Eva comieron del fruto, se sintieron avergonzados? Se vieron desnudos y sintieron vergüenza. ¿Por qué? Cuando ellos le dijeron a Dios, porque el Señor los buscó y dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Y él dijo, Señor, me escondí porque tuve miedo, porque estamos desnudos y sentimos vergüenza. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Le dijo Dios, dándole a entender, ¿quién te dijo a ti que eso era malo? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te dijo que eso era malo? Es lo que le quiso decir. Entonces el Señor le dijo, ¿has comido el fruto del cual te ordené no comieras? La mujer que me diste me dio y yo comí. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Porque cuando ellos comieron se dieron cuenta de la mentira, del engaño. Ellos se dieron cuenta del engaño. Porque aquí es donde viene el problema. El problema del pecado no es solamente que te separa de Dios, sino que hay una situación de consecuencia. Y es la consecuencia la que nos hace sufrir en esta vida. Y es el pecado contra Dios el que nos va a hacer sufrir en la otra vida. No sé si me entienden. Cuando nosotros pecamos, ofendemos a Dios. Y eso puede cortar nuestra salvación y nuestra vida eterna con Dios. Y nos puede mandar al infierno, al futuro, cuando muramos. Eso es el peligro del alma. El alma corre peligro de que si se muere, el hombre se muere, su alma va al infierno, al castigo eterno. Pero ese es un tema cuando venga la muerte. Pero mientras estemos con vida, viene el problema de la consecuencia. Ahora, cuando Dios le dice que no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, le está diciendo que el día que tú comas de ese fruto, tú vas a conocer el mal. ¿De qué manera lo va a conocer? ¿De qué manera ellos pueden entender que eso es malo? Porque cuando ellos comieron, se abrieron sus ojos, descubrieron que estaban desnudos, pero esa fue la mentira del diablo, que les engañó que eso era malo. Pero en realidad, ellos no conocieron más sobre el mal hasta que vieron las consecuencias. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Fueron expulsados del huerto. Y ahí empezó su calvario. Ahí empezó su problema. Porque ahora, a partir de ese momento, lejos del paraíso, encontraron una fauna silvestre. Encontraron árboles, encontraron hierba, encontraron piedras, encontraron de todo. Montañas, encontraron todo.
de la cual ahora ellos tenían que trabajarlo. Recuerden que en el paraíso ellos no tenían mucho que hacer porque todo estaba hecho. Por eso se llamaba paraíso. Porque todo era un Edén, un jardín enorme, era una cosa bellísima. ¿Qué más? Solamente mirar, disfrutar. Pero ahora ya no estaban en el paraíso cuando fueron expulsados. Ahora estaban ante un campo, ante los climas que ahora comenzaron a variar. Porque déjenme decirle algo, hermanos. La Biblia dice que cuando Dios creó la tierra, no llovía, sino que un vapor regaba la tierra. Y este vapor que regaba la tierra, que mantenía húmeda el campo, se elevaba y formaba las nubes. Y las nubes en el cielo eran tan espesas que generaban como una especie de invernadero. No sé si conocerá alguna vez o ha oído hablar de los invernaderos. El invernadero es una especie de cúpula donde hay un clima estable que ayuda al desarrollo y crecimiento de las plantas. Están en un clima totalmente favorable, no hace ni frío ni calor, es un clima perfecto. Pues el mundo era un clima perfecto hasta que pecaron. Cuando ellos pecaron, cambió el clima. Y ahí es donde apareció el frío. Ahí es donde aparecieron ya los diferentes climas que hoy tenemos y que el hombre tenía que enfrentar. Por eso es que Dios los vistió. Porque ya dejaban ese ambiente cálido. Ellos no sentían frío, ellos no sentían calor, por eso estaban desnudos. Ellos no sentían frío, no sentían un calor, no sentían nada. Todo era una cosa extraordinaria, el clima era extraordinario, no hacía frío ni calor. Ellos podían estar desnudos normal, pero cuando pecaron cambió el clima y Dios los vistió. Los vistió, no porque fuera malo que ellos estuvieran desnudos, sino porque ahora tenían que enfrentar los climas. Y les hizo túnicas de pieles, porque ahora al salir del paraíso ya encontraron un ambiente totalmente diferente ya. Totalmente diferente. Eso es lo que pasa cuando nosotros pecamos. Nosotros podemos ser engañados. Puede que no haya habido un deseo de pecar, pero somos engañados y al final nuestros sentidos, al ser engañados, nos llevan al pecado. Y una vez que pecamos, bueno, ya pecamos, ya. Pero ahora vienen las consecuencias. Número 1, la acusación del diablo a tu mente, a tu alma, a tu conciencia. Eres un pecador. Has ofendido a Dios. Tú no puedes ser hijo de Dios. Tú no mereces la bendición de Dios. Dios no está acorde contigo. Dios está ofendido contra ti. Dios te va a castigar. Y un bombardeo. Y te está diciendo cosas reales. Nunca te la dijo antes de pecar. Te la dice después. Y ahora, esa es la primera carga que tú tienes que soportar. El saber que has ofendido a Dios. Número 2, el segundo problema que tienes que enfrentar son las consecuencias. Si fornicaste, descubres que salió embarazada. Y al salir embarazada ya es una responsabilidad muy grande. Porque ella no quiere que sus padres sepan. Tú no quieres todavía hacerte responsable de una familia. Tú tienes tu vida diferente, tú tienes tus estudios, tú estás en otras cosas. Pero ya al pecar generaste esa consecuencia y ahora tienes que afrontarla. ¿Qué hacen unos? Tratan de taparlo y que aborte para que no se descubra y todo normal. Pero siempre se descubre porque la mujer, cuando es virgen, su cuerpo tiene una forma,
Pero cuando la mujer deja de ser virgen, su cuerpo cambia, sus caderas se anchan. Hay cambios físicos notables, visibles. Uno puede descubrir. Yo una vez vi a un familiar mío, mujer por supuesto, joven, que un día noté que ella había cambiado físicamente. Yo lo noté. En la casa nadie sabía en la casa de ella, pero yo lo noté. Yo no dije nada, pero yo entre mí dije, esta muchacha ha fornicado. Esta muchacha se ha acostado con alguien, porque su cuerpo de joven que ella tenía ha cambiado. Físicamente ha cambiado. Y dicho y hecho, pasaron unos meses y resultó embarazada, sin haberse casado. Había fornicado. Entonces, a la larga o a la corta se va a descubrir, se va a saber. ¿Por qué? Porque el pecado trae sus consecuencias. Ahora, hay otros tipos de pecados que de la misma manera lo que va a hacer es perjudicar tu vida. Va a destruir tu vida. Adán y Eva enfrentaron ahora las consecuencias de su pecado y empezó la edad de piedra. Ellos tuvieron que hacer sus herramientas de piedra. Por eso que cuando se hacen estudios arqueológicos de la historia del hombre, de la vida del hombre, y se van a la era paleolítica, a la edad de piedra, a la edad del cobre, a la edad del bronce, es verdad. Ellos comenzaron a hacer sus instrumentos, primero de piedra, en la manera más rústica, luego ya descubrieron el cobre, descubrieron el bronce, descubrieron el oro, la plata y todo. Comenzaron a hacer instrumentos diferentes ya, el hierro, ¿no? Y se comenzó a hacer periodos de esto, porque cada descubrimiento generaba una etapa nueva en la humanidad. Es como nosotros, por ejemplo, hace unos años atrás, por decirle 20 años o 30 años atrás, tal vez 40 años atrás, ¿qué teníamos? Teléfonos públicos. Nadie caminaba con celular. Hace 40 años atrás nadie caminaba con un celular, hermano. Habían teléfonos públicos con rines, que eran tipo monedas que se echaban, o estaban los teléfonos en casa que no todos tenían, y que era de disco. Marcábamos, y que le ponían un candado para que no usáramos el teléfono. Está hablando de la edad de piedra, pastor. Sí, hace 40 años atrás, que muchos de ustedes no habían nacido, no había celulares. Éramos felices sin celular. Pero ahora todos tenemos un celular, y de alta gama, de alta tecnología. Usted tiene en un celular, amado hermano, toda la información que usted quiera de lo que quiera. Todo el mundo sabe dónde está, dónde lo puede ubicar. Usted, en cuestión de segundos, usted puede transmitir una información de su vida. Puede hacer transacciones bancarias. Ese adelanto nos ha generado una época nueva, que es la época cibernética, digital, satelital. Y vamos avanzando cada época, cada vez nos perfeccionamos más. Yo sí creo, tal vez yo no lo llegue a ver, o tal vez sí, porque la ciencia avanza tan rápido, que yo sí creo que los carros un día van a volar. Yo sí creo que van a construir carros que se van a elevar y van a usar los aires. Sí, eso vendrá, y vendrá pronto. No crea que no. Entonces, esa ciencia tan avanzada hace que los hombres vivan épocas diferentes. Por eso, en la época de piedra, en la edad de piedra, cambió cuando descubrieron el bronce, el cobre. Fueron etapas diferentes. El cobre. Luego el bronce, luego el hierro, que usaron mucho los romanos. El hierro. Y fue la época del hierro. Luego vino ya la época moderna, ¿verdad? Y la
las industrias. Fue la época industrial, la era industrial, ¿no? Grandes fábricas. Se hacía de esto, de lo otro. Todo lo que el hombre hoy tiene era a través de grandes empresas, grandes fábricas, ¿no? Y cada país de esos que eran potencia se caracterizaban por sus grandes empresas. Hasta que después las grandes empresas fueron desapareciendo ya. Donde habían miles de trabajadores, ya fueron desapareciendo porque empezó a venir ya la era digital, donde ahora tú apretabas un botón y lo que hacían 100 hombres, ahora lo hacía una máquina. Una máquina era encargada de hacer todo eso. Pero eso trajo que mucha gente fuera despedida y tuvieron que entrar a otra etapa. Pero bueno, son cosas de la historia. Ahora, Adán y Eva tuvo que empezar una etapa nueva. Y nosotros cuando pecamos tenemos que encontrarnos espiritualmente con una etapa diferente. Una etapa negra, oscura. Una etapa de consecuencias, de dolor, de sufrimiento, de lamento. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué lo hice? No debía haberlo hecho. ¿Por qué? No sé qué me pasó. En ese momento fui engañado. Y usted sabe cuánto se habría lamentado Adán y Eva, cuánto se lamentaron ellos cuando fueron expulsados del paraíso. ¿Usted cree que se fueron contentos? Estaban sumamente tristes, abatidos, llorosos. Yo estoy seguro que ellos lloraban. ¿Quién más que ellos para llorar? Después de todo el privilegio, ahora no tenían nada, estaban en la calle. Eso ha pasado, hermano. El pecado te ha traído a ti a esa condición que tú tienes. Físicamente, emocionalmente, toda esa miseria, todo ese dolor, esa angustia, esa enfermedad, todo eso, consecuencia del pecado. El pecado destruyó tu vida, destruyó tu familia, destruyó tu casa, destruyó tus negocios, destruyó todo, tu ambición, tu ego, tu soberbia, tu vanidad, destruyó todo. Dejaste de pensar en los demás y comenzaste a pensar solamente en ti. No te importó hacerle daño a una mujer, a un hombre, jugaste con sus sentimientos, no te importó. Entonces todo eso te trae consecuencias, consecuencias de las cuales el único que te puede librar, el único que puede quitar ese sufrimiento y cambiar tu vida y nuevamente darte la oportunidad de surgir, es nuestro Señor Jesucristo. Para eso vino a este mundo, hermano, para quitar el pecado. Ese pecado que es la maldición, ese pecado que es el que te ha encerrado en la oscuridad y que no sabes qué hacer y estás desesperado. Cristo vino a quitar el pecado del mundo y se ofreció como un cordero. Murió en una cruz siendo inocente, cargando el pecado de todos nosotros. Y ahora todo aquel que en Él cree ya no se pierde, tiene vida eterna. Ya el diablo no lo puede acusar porque el Señor lo ha limpiado con su sangre de todo pecado. Ya no hay más dolor. Ahora las consecuencias comienzan a cambiar, porque Dios comienza a bendecirte, porque ya estás en comunión con Él, ya te reconciliaste con Dios. Es como que Dios te dice, pues ahora yo te voy a ayudar para que te hagas nuevamente tu paraíso, ese paraíso que fue destruido, eso que tú lograste, eso que tú alcanzaste y que todo se vino abajo por el pecado. Ahora yo te voy a ayudar a hacerlo de nuevo, pero no peques más, no peques más. Ya descubriste ya lo que es el bien y el mal. Cuando te habla de descubrir el bien y el mal, cuando te dice conocerás el bien y el mal, te está diciendo lo vas a experimentar. Tú vas a experimentar el mal a través de las consecuencias. Vas a experimentar lo terrible que es el mal, pero también vas a experimentar lo bueno que es el bien. Y el bien está en Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el pan de la vida. El que me sigue no tendrá hambre. Él es el Señor. Yo soy el buen pastor, dijo, que guía a las ovejas. Con Él
tenemos bendición, pero sin Él estamos caídos. Adán y Eva se lamentaron mucho. Seguramente tú te lamentarás de lo que tú estás pasando. Tal vez te preguntarás y dirás, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo sufro tanto? Porque a veces el pecado de tus padres, de tu familia, también te genera repercusiones en tu vida. No tuviste un papá que te guiara, no tuviste una madre que te amara, que te ayudara. Ellos vivían en el pecado. No tuviste una familia, tuviste que hacerte solo, sola. Te metiste con un hombre que te engañó, te metiste con una mujer que se burló de ti, porque no tenías orientación. No estabas dentro del bien, no estaba Dios. Y entonces has vivido martirizado y martirizada por años. Las consecuencias del pecado de tus padres y las consecuencias de tus propios pecados te han llevado a una vida de desilusión, de amargura, de llanto, de dolor, de quebranto. Pero cuando tú vienes a Cristo, el Señor te dice, yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar. Ya tú experimentaste el mal, ahora yo te voy a enseñar lo que es el bien. Pero tienes que creer en mí, tienes que confiar en mí. A veces, amado hermano, los procesos de Dios a veces demoran. Porque nosotros estamos traumados. Estamos encerrados en una manera de pensar que nadie nos puede sacar de ahí. Ni siquiera Dios. Pero Dios trata de enseñarte. Dios trata de hacerte ver. Dios trata de rescatarte de ahí. Y Él va a usar toda la paciencia y va a usar todo su poder para sacarte de esa condición y darte luz para que tú camines en el camino correcto. Eso lo va a hacer el Señor. Por eso a veces han pasado muchos años para poder entender, para poder comprender, y uno dice, ¿cómo quisiera retroceder el tiempo? Quisiera enseñarle a Fernando Moreno, cuando era joven, cosas que él no sabía y que ahora sabe y que ahora conoce. Quisiera enseñarle, pero ya pasó. Esa época ya pasó. Ahora hay otra época. Dios me ha enseñado muchas cosas bonitas y yo le agradezco. Le agradezco mucho a Dios porque ya entendí muchas cosas que no las comprendí. Ustedes tienen la bendición de que alguien les enseñe. Muchos no hemos tenido eso. Muchos no hemos tenido esa bendición. Pero Dios nos ha enseñado y nos ha ayudado a comprenderle. Y ahora estamos en sus caminos. Y ahora somos bendecidos. Y ahora podemos bendecir a otros. Por eso quiero orar por ti. Quiero pedir a Dios por ti en esta hora. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido dada. Mira cuántas vidas en este momento, Señor, atraviesan momentos críticos, mucho dolor, mucha tristeza, mucho sufrimiento, mucha angustia. Muchos son creyentes, pero aún todavía no han experimentado tu poder y tu gracia, porque ellos tal vez les han enseñado solamente cosas superficiales. No te conocen. Pero, como dijera nuestro Señor Jesucristo, Señor, la gloria que tú me has dado, yo se les he dado a ellos para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el Salvador, a quien tú has enviado. Eso lo expresó tu Hijo, Señor. Y gracias por tu palabra, porque a través de tu palabra, Señor, llama a la reflexión. A través de esta palabra, llámalos a la reflexión. Que se arrepientan de sus pecados, que sepan que tú eres un Dios bueno, que el que viene a ti, tú no le echas fuera, que el que cree y confía en ti, tú lo levantarás, tú
tú cambiarás su lamento en baile. Que ellos lo entiendan, Señor. Y los que están enfermos que entiendan que por tus llagas hemos sido curados. Que el que clama a ti tú le respondes. Y en este momento te pido por ellos que los perdones y que los sanes de toda enfermedad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Nos vemos mañana, Dios mediante, 8 de la noche. Amén.